columna. ¿Y qué es lo que hacemos? Esta sección, dentro de la sección de muro, le agregamos acero. Pero eso tiene una razón, cada cosa aquí tiene una razón, la vamos a ver. Entonces estoy poniendo completo, a la misma separación. Cuando esto se deforma, si no tuviese el acero, haría esto. Bueno, es concreto. Hacer uno de. Pero ¿qué pasa? Él tiene acero. Así que hace esto. Claro, obviamente eso no se ve así, eso es un nivel microscópico. Para que la gente no se asuste. Y la deformación es limitada, y la formación de grietas, por el acero interno. Ahora, ¿cuál es la función del concreto como tal? Disipar parte de la carga y evitar que el acero se deforme. Realmente los elementos de concreto armado no son los que están soportando la carga. En una parte sí, pero son los que mantienen la forma del acero, para que el acero soporte la carga. ¿Por qué? Porque si no tuviese la masa de concreto, usted aplica una carga, una carga y se va a doblar. ¿Cómo van a construir esa carga? Necesita que tenga la rigidez y mantenga esa posición. Y pasa lo mismo acá en las cerchas que están acá del techo. Ustedes ven que las cerchas tienen como esta forma. Vamos a ver cómo se ve la otra cercha, ¿verdad? Y cada una de las cerchas está unida de la siguiente forma. Una X. Ahora, ya lo tienen, ¿por qué esta está aquí acá? Si no soportan carga, porque la carga realmente pasa de las correas del techo a la cercha como tal, y luego de la cercha los apoyos. ¿Para qué está hecho? Eso ocurre porque cuando empezamos a aplicar una carga de la siguiente forma, más o menos funciona para esto. Esta es una cercha, la rigidez es mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Las cerchas no están diseñadas para que deformen como vigas. Él no va a hacer el típico, generalmente no va a hacer la típica deformación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se va la deformación? Cuando empezamos a aplicarle carga, es como esto, él empieza a irse de lado. Y cuando empieza a irse de lado, ya no funciona como cercha, sino como viga. Entonces, aumenta la deformación y falla la cercha de forma lateral. Porque cambia la inercia. Acuérdense, mayor es la inercia si está de esta manera que si está así. La inercia así es básicamente cero. Entonces, para que sigan derechas, que se mantengan allí, tienen que estar ahí. Lo mismo ocurre con el concreto armado. El concreto realmente es lo que mantiene en posición el acero. Parte de la carga, ok, la carga del acero es el concreto, y porque el concreto es lo que permite agarrar cada una de las barras de acero. Porque acuérdense, aquí en el nodo no está agarrado cada cadena al siguiente. No está. De repente sí, cuando lo vaciaron, le pusieron un alambre para que mantuviera la forma. Pero en realidad no están agarrados. Están así, aquí. Llega el de la viga arriba, llega el de la viga abajo, llega a considerar nada más los longitudinales porque los trigos son agarran. Y luego llega el de la columna aquí, y llega el otro de la columna aquí también. Entonces, la pregunta es: ¿cómo agarrar este? No agarran. Están solamente suspendidos dentro de la masa de concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los esfuerzos de este pasan al concreto y luego el concreto lo pasa al otro. El concreto es un medio de transferencia de carga. Se transforma en eso. Entonces, pasa que transformamos el elemento frágil en un elemento dúctil. Entonces, esto funciona hacia ambos lados. ¿Ven? Cuando estas grietas llegan hasta donde está el acero, se comporta como si fuese de
forma elástica, el elemento, en general. Pero ya el concreto ya pasaba a la zona inelástica porque piensa que ya se ha abierto. Pero el elemento, el conjunto, se comporta de forma elástica. Esa es la diferencia entre un elemento dentro de un compuesto. El compuesto es elástico, pero el elemento es frágil. Ahora, todo eso que está allá, cuando lo pasamos nuevamente acá a los métodos de análisis, el ASD y el RFD, tenemos lo siguiente. En la distribución elástica, la edificación mueve y regresa a su posición inicial. Pero, eso es muy caro. Si nosotros queremos llevar la estructura más al límite, tenemos que considerar varias cosas. Lo primero es análisis de probabilidad. Claro, eso no lo hacemos nosotros, afortunadamente. Probabilidad. ¿Quiénes hacen eso? Gente como los del Bobení y el Instituto Internacional de Concreto allá en la zona imperial con el ACI, el ACI 318, las acciones que se llaman, ahorita vamos por la 19. Entonces, esta gente son los que hacen el estudio de probabilidad para saber en qué momento, o sea, con cuál es la combinación de cargas que hace fallar un elemento para una condición de esfuerzos últimos. Esa es la cuestión. Y una falla última es ya cuando tenemos que ya el elemento ya no da más. Hasta ahí llego. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo calculamos eso? Tiene que ver, por ejemplo, con el periodo de retorno de un terremoto de magnitud X que haría destruir una edificación. Porque, por ejemplo, si nosotros todos los días en Venezuela ocurren terremotos de 5, hasta de 6, 4, pero eso no provoca daño mayor. Entonces, el desaire depende de la profundidad. Entonces, la cuestión es, ¿cuánto tiempo pasa si nosotros vivimos acá en Cantabria, que hay una falla acá? ¿Cuánto tiempo hay entre que el terremoto de hace la clave hasta ahorita? Tiene que ver con eso. ¿Cuánto tiempo falta? En función del periodo de retorno, estamos muy cerca de esa fecha y no de Caracas ya la pasaron hace mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros diseñamos una estructura, tenemos que tener en consideración esos terremotos. El que quiera diseñar, por ejemplo, un edificio en Caracas ahorita, ¿para qué lo va a diseñar? Tiene que diseñarlo para ese terremoto destructivo, como el terremoto de los 60. Tiene que diseñarlo para eso, porque ya el periodo de retorno ya se cumplió. Después que ocurre el terremoto, el que sigue puede diseñar el edificio para ningún terremoto, algo así. Porque tienen que pasar de nuevo como unos 50 años, 50, 60 años, para que ese mismo terremoto de esa magnitud vuelva a suceder. Claro, son hipotéticos porque en realidad en Venezuela se diseñan de forma sismo-resistente, todo. Debe diseñarse así dependiendo de la zona, con respecto a los códigos convenientes. Pero me refiero al diseño con respecto a ese terremoto en específico. Entonces, esta gente, estos dos que están acá, ellos sacaron algo que se llama combinaciones de carga, en donde existen los factores de mayoración de carga, y minoración también. Por ejemplo, uno de esos es el más típico, es el siguiente: 1.2 CP más 1.6 CP. Y esos son muchísimos, esos son como 14, 16, algo así. Pero vamos a tomar, por ejemplo, los más sencillitos por acá para el ejemplo. Tenemos un ejemplo. Bueno, aquí también iría CP, no importa. Tenemos 1.2 CP y 1.6 CP. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué es? 1.2 del peso muerto del edificio, eso de vigas, columnas, todo el edificio propiamente dicho, hasta las paredes. Paredes sería CPP, ese tipo de cosas, no sé qué. Y 1.6 CP, es decir, la carga viva del edificio, como por ejemplo muebles, personas, tránsito, eso es. Lo que quiere decir es que vamos a considerar dentro del análisis del edificio un 120% de carga muerta y un 160% de carga viva.
Y en este caso es un 140% y en este caso un 140%. Aumentamos la cantidad de carga que eso va a tener, y esto no sale arbitrariamente, esto es como que puede decir que esto viene de un análisis de probabilidad, un análisis estadístico, en función de cuánto más o menos varían las cargas dentro de una edificación, el por qué, no sé qué, ¿verdad? Tiene mucho. Y luego están los decimos también, las combinaciones de viento, de cargas accidentales, bla, bla. Ahora, esto no sirve para trabajar en esta zona, en la zona inelástica, porque va a hacer que la edificación sea diseñada con respecto a un punto límite. Pero ¿qué pasa? Nosotros en esos puntos límites tenemos que diseñar las estructuras para que se caigan como nosotros queremos. Bueno, ahí está el detalle. Por ejemplo, en la norma Coveney, esto lo vamos a ver en el proyecto, pero lo voy a mencionar acá. En la norma Coveney nos ponen unos límites de deformación, un límite de D, para el caso civil, para que precisamente no ocurra esto en las paredes. Imagínense que ustedes están diseñando un hospital y dentro de los hospitales hay tuberías en las paredes, bastante tuberías. ¿Qué pasa si se rompe esto y aquí hay una línea de cobre, por ejemplo? No podemos permitirnos eso. Entonces, tenemos que diseñar la estructura para que sea de forma inelástica, pero con consideraciones más elásticas. Podemos hacer un mixto dentro del proyecto, aunque diseñemos realmente con esto. ¿Cómo? Por medio de limitando la deformación. Diseñamos la estructura para que deforme menos, aumentando la rigidez del sistema. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Por qué es importante nosotros diseñar estructuras para que se caigan de la forma en que queremos? Porque existen, así como materiales frágiles, materiales dúctiles, también fallas frágiles y fallas dúctiles. Un tipo de falla frágil, de falla dúctil, esta es una falla de tipo flexión. Cuando él falla el elemento como tal, ¿verdad?, que desaparezca una sección de aquí, que ya no hay transferencia de carga entre uno y el otro, lo que pasa es que usualmente rompe el concreto en esa sección, se mantiene el acero, colapsa el elemento parcialmente, pero la estructura sigue en pie. Ya la estructura ha fallado, no se puede reparar, dependiendo del elemento, donde sea y otras consideraciones. Pero da chance de que las personas puedan salir de la edificación. Eso es lo importante. La prioridad dentro del diseño de las edificaciones depende, según si son edificaciones, por ejemplo, no es lo mismo una escuela que un centro de gobierno, una instalación militar. Entonces, lo que queremos principalmente es salvaguardar las personas que están allí. Ya en instituciones gubernamentales, hospitales o militares, lo que queremos es que no se caiga, por nada del mundo, pero es diferente. Y además el propio gobierno tiene más dinero para pagar eso. Una persona común tiene dinero para pagar las cosas. Entonces, lo principal es salvar la vida. Entonces, este tipo de falla por flexión ofrece tiempo, y no solo eso, sino que nosotros vemos la deformación. La persona ve la deformación, ve cómo. Pero el tipo de falla frágil, ¿no? Por ejemplo, un tipo de falla frágil, desprendimiento de elementos, como lo que le pasó allá a los adaptivos. Eso era, usualmente dicen, no, que tienes que ponerte debajo de la viga. No sirvió de nada por eso, porque si hace esto, me va a correr, no pueden poner una parte. Entonces, el otro caso de carga, pero de falla por cortante. Si falla el elemento por cortante, simplemente lo único que pasa es que se viene abajo todo el elemento. Otra falla que parece, no es ninguno de esos tipos, es un tipo nuevo, por así decirlo, es la falla por el colapso interno de los elementos del compuesto. En este caso, por ejemplo, una columna. Si tenemos una columna, ven acá, una columna. Aquí, dentro de la columna, obviamente está el acero principal, pero el acero principal tiende a hacer esto. ¿Verdad? ¿Cómo lo sostenemos? Con trigo.
El problema es que si no se hace en consideración con lo que dice la norma, en distintas normativas, y eso es más común de lo que pasa, incluso en proyectos de puentes ha sucedido, lo que sucede es que la columna pasa de ser una línea continua a ser una línea discontinua. Es decir, no existe. El elemento de arriba queda, por así decirlo, acá, ¿no? Digamos que colapsa hasta donde está el nivel de abajo. Sorprende de cuánto sea lo que está fallando allí. Y esto hace de esta manera. El acero de arriba abre y el acero de abajo también. ¿Por qué? Porque los estribos no eran suficientes para mantener toda la masa de concreto. ¿Qué pasa con el estribo? Rompe, y en el momento que rompe el estribo se genera esta deformación, pero obviamente eso no puede mantenerse porque llega un punto en que ya no soporta la carga que viene a través de la columna, y lo que pasa es que simplemente ocurre esto. El edificio falla por aplastamiento, por así decirlo. No es aplastamiento exactamente, pero lo que ocurre en la sección central de la columna es aplastamiento. Este es un tipo de falla imprevista, también un tipo de falla súbita. Nosotros no queremos ver. Esto no se ve, esto simplemente en el momento en que abrió, se vio abajo completo al nivel. La falla del cortante también está el elemento y cuando abrió, ya no hay tiempo de estar corriendo por ninguna parte. Ya, te queda ahí. Entonces, nosotros queremos que primero el edificio no falle. Lo segundo es mitigar las deformaciones que van a, por ejemplo, a provocar fallas de arquitectura y eso, porque aquí agarras la pared y la vuelves a reconstruir dependiendo del daño que tenga y ya listo, vuelve a poner el elemento. Y la otra es que si llega a fallar, falle como nosotros queremos, de una forma que permita que la gente pueda escapar, y no solo eso, sino que yo diría que es más importante evitar que nos demanden. Porque sí ocurre. Yo me acuerdo que hubo una vez que le pasó fue a mi profesor de estructura, que el diseño era correcto, pero excepto en un detalle muy pequeño. Cuando él diseñó la columna, le quedó la columna de esta manera, todo fino, ¿verdad? Pero en este punto, ¿no? Colocarlo de nivel, aquí ya comenzaba la careta. Una tontería. Esto está pegado ahí. Continuaba ahí. El detalle es que cuando vino el terremoto este de 2017, aquí en Venezuela, cuando empieza a deformarse la columna, la escalera no tenía para dónde deformar. Tiene que haber un espacio como de 3 centímetros entre la columna y la escalera. Y partió uno de los dos elementos entre la columna y la escalera. Cuando ellos empiezan a investigar, no sé qué, se dan cuenta de que fue en realidad el friso lo que rompió, y eso fue lo que les salvó el cuerpo. Pero si no le meten mano, ya la gente estaba viendo eso. Hay unos que sí meten, otros que no meten. No tienen que cuidarse porque si no lo funden. Ese tipo de cosas pasan, y claro, ¿quién se iba a imaginar que de repente pero era nuevo? Bueno, a veces pasa que cuando uno es nuevo en ingeniería, ya que uno sale de la universidad, uno no sabe realmente hacer muchas cosas y comete cosas, detallitos, no es un detallito nada más. Fíjense que si esto tiene más rigidez que esto, tumba la columna y se viene todo el sistema abajo. Esa sección. Pues acuérdense que cada columna puede tener, si es de esquina, agarra 2 vigas, si es de borde, agarra 3, y si no, agarra una sección completa de 4. O sea, imagínate eso dentro de una sección completa de un piso. Bueno, por eso es que se quiere que si va a fallar algo, falle primero las losas, después las vigas y de último las columnas. Las columnas sostienen todo el sistema. Uno nunca quiere que le falle la columna. ¿Alguna duda? Profe, disculpe. ¿Cuál es la diferencia entre esa falla y la falla de compresión? La falla de compresión. Porque la falla de compresión supera el límite de F'0. O sea, aumenta este esfuerzo,
sabe que está un esfuerzo límite que soporta cada uno de los cuantos que adquiera de uno. Si ya supera ese uno, se dice que es una falla de compresión. Pero este realmente no es una falla de compresión, se parece. Pero no es una falla de compresión, es una falla simplemente por detallado ineficiente. Eso es todo. Porque nosotros podemos calcular aquí el acero, todo lo longitudinal, e inclusive puede ser suficiente los estribos por cálculo. Porque hay dos cosas acá. Está la cantidad de acero por cálculo, está la cantidad de acero normativo. Diferente, están los dos. Muchas veces en columnas nos queda esto por cálculo. Pero nosotros tenemos que ponerlo en función de las dimensiones mínimas para evitar que el acero pandee. Y eso viene por norma, según los experimentos que ellos han hecho. ¿No? Si no, simplemente no sucede esto y ya. Sucede esto. ¿Otra vez? ¿No? Ya lo que es la semana que viene empezamos como tal a trabajar los elementos de flexión. Esto es importante que lo sepan, para que vayan investigando otras cositas, vayan teniendo, porque como les decía antes, no les puedo decir como que necesitan saber cosas de, por ejemplo, resistencia de materiales, si ni siquiera saben que no saben de resistencia de materiales que van a aplicar aquí. Ese es el problema. Entonces es importante que revisen también cuestiones básicas de deformación, por lo menos esto tiene que ver con... No, eso es resistencia. Cosas que tienen que ver Poisson, el valor de Poisson, que relaciona lo que es la deformación de elongación con respecto a la pérdida de material en la sección transversal. Pues bien, porque si viene de acá, el volumen que viene de acá es el volumen que va a crecer de este lado. Y cuando tenemos compresión, si fuese compresión, entonces lo que ocurre es esto, un abultamiento dentro de la sección. Lo que recortó es lo que se va para arriba. Ese tipo de cosas, cómo funciona la densidad, inercia, rigidez, inercia, radio de giro, por ejemplo, entender el radio de giro no van a encontrar en ninguna parte un concepto, ningún libro tiene qué significa radio de giro. Nadie sabe qué es el radio de giro. Incluso en los libros dicen, lo leí una vez, que decían que precisamente eso, hasta el día de hoy nadie ha encontrado qué es el radio de giro. Pero el radio de giro es una propiedad que si bien nadie conoce, sí se entiende. ¿Qué es? Por ejemplo, si yo tengo una viga T, existen dos cosas que más o menos, por así decirlo, existe un RX y existe un RY. Bueno, me quedaron al revés, eso no importa. Igual eso lo van a ver en detalle. Entonces, esto que está acá, esta propiedad, más o menos, define qué tan fácil es para el perfil voltear. Pero, concepto de radio de giro no vamos a poner una parte porque nadie sabe. Impresionante, debido a que estamos en el siglo XXI. Nadie lo sabe. Entonces, ese tipo de cosas es importante para entender la mecánica de los elementos también de concreto. Sí, puede que un elemento de concreto no tengamos que calcular esto. Casi nunca se calcula esto. Nunca yo lo he calculado ni tenía que calcular tampoco. Pero eso tiene que ver con las relaciones de alto, ancho, de una viga, por ejemplo. Si una viga no está sometida, o sea, se necesita que tenga mucha rigidez, pero no tiene deformaciones, a nivel, por ejemplo, sísmico, podemos hacer esta gracia. Inclusive vigas más delgadas, los llaman inclusive pantallas, por ejemplo, porque están por del edificio y cosas así. Pero si es una viga que va a ser sometida a flexión, cuando nosotros tenemos una viga alta, ¿qué es lo que pasa? Sufre torsión. No, pandeo. Lo que llamamos el pandeo lateral. Tenemos una viga, y cuando empieza a aplicarse la carga, lo que en vez de irse
hacia abajo normalmente lo que hace es simplemente cambiar de forma. La viga cambia de forma, de baja, ¿verdad? Pero no solo eso, aquí más o menos se vería así. Y la sección transversal hace, es decir, que arriba, como el caso de la cercha que le expliqué. Entonces ya nosotros no podemos analizar ese elemento como viga, porque realmente ni forma rectangular tiene, hasta rombo acá. Entonces, tenemos que entender ese tipo de cositas para poder entender mejor lo que va a ser el análisis, sobre todo de vigas y luego columnas. En el caso de losa no es tanto, no es así. A pesar de que todo sistema de losa es principalmente como o una viga muy plana o un sistema de vigas, pero no aplica tanto eso. Si nosotros en una loseta, por ejemplo, utilizamos bloques de 50 o 60 de anime, la viga es muy delgada, pero no hace esto porque tiene el bloque de un lado y el bloque del otro. Para que ya deforme tiene que romperse el bloque. Que eso nunca he visto que suceda. No he visto ningún caso documentado donde suceda eso. ¿Alguna duda? ¿Pregunta lo que quieran saber? Ya la clase siguiente, ya dejamos esto como tal. Vamos a comenzar con flexión. Entonces, el método que nosotros estamos utilizando acá es el RFT. En los programas de análisis estructural, hay quienes dicen no, que los programas funcionan con el RFD, eso es mentira. Puedes cambiar los programas para que te diseñen en RFD o en ASD. Pero sí es cierto que en ASD es como, si diseñas en ASD, los otros te van a quedar mirando como que el patito feo de la cara. Y no solo eso, sino que te van a quedar un poco más grandes. Por lo menos, sobre todo, ¿dónde quedan más grandes? En las planchas. Las planchas tienden a quedar más grandes, más gruesas, son efectos. Más que todas las planchas en metal. Y las columnas también quedan grandes. Pero no es tan grande la diferencia tampoco. Hay unos ingenieros, sobre todo de los viejos, que he tenido la oportunidad de conocer, que aún trabajan en ingeniería y ellos trabajan en la SD y nadie se cuenta. Entonces vamos a dejar esto por hoy.